Día número 8, colegas, parte número 2, puesta en servicio. Aquí quiero dejar claro una cosa, que no voy a, no voy a analizar más en profundidad esto, pero para que más o menos ustedes tengan antecedentes, ¿ya? En algunas partes, o sea, la instalación hasta dónde llega, y ha sido discusiones casi filosofales, colegas, ¿ya? De hasta dónde llega la instalación, hasta la carga de refrigerante o hasta la instalación del equipo. ¿Cuándo comienza la puesta en servicio? Ya, la puesta en servicio comienza cuando el instalador te entrega el equipo instalado, vale, si solo las tuberías, o también el instalador le hace vacío, la puesta en servicio. ¿Me entienden? No está como definido esa, esa punto de inflexión hasta donde llega el instalador, porque esto cuando se discuten, por ejemplo, temas de competencias laborales, muchas veces se han dicho, oye, entonces, ¿hasta dónde llega el instalador? Hasta te entrega el equipo presurizado, ahora el instalador no tiene conocimiento de refrigeración, o sea, él puede instalar un tendido de tuberías de cobre sin saber cuál es la aplicación, y filosofía puede ser solo un tema de discusión, ¿ya? Que este no es el contexto claramente, ni por tiempo, ni porque me gusta mucho discutir esos temas desde ese punto de vista. Vamos a poner la puesta en servicio nosotros terminándola, cargamos, ahora vamos a poner en funcionamiento, ¿ya? El equipo. Y más que la puesta, que el funcionamiento mismo, de poner en funcionamiento, quiero que vayamos orientados, ¿ya? A, a- al análisis de las condiciones de funcionamiento, ¿ya? Del equipo. Y por eso ahora vamos a repasar, ya un poco con un poco de contexto, el concepto de sobrecalentamiento y su enfriamiento. Pues yo cuando pongo en funcionamiento, y aquí hay que ser bien, ya hay que tener claro una cosa. Cuando pongo en funcionamiento, cuando realizo la puesta en servicio de ¿ya? Un equipo, todo depende de las características constructivas del equipo. Eso me va a entregar la posibilidad de qué medir y dónde medir. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, midan la o el sobrecalentamiento a la salida del evaporador de un refrigerador doméstico. Ustedes saben que la salida del evaporador de un refrigerador doméstico está dentro del mueble. ¿Cómo vamos a insertar ahí, tomar medida de presión a la salida del evaporador? Ya, Germán, si la presión de aspiración es la misma, ya, perfecto. Ya, pero ¿cómo medís temperatura? ¿Cómo pones un sensor? Medís su enfriamiento. En la entrada del dispositivo de expansión a la salida del condensador en un refrigerador doméstico sería antes del ya filtro secador. Medís sobrecalentamiento en la aspiración, ¿ya? Pero para medir, perdón, su enfriamiento necesito la presión de alta, particularmente la presión de línea de líquido, o la presión de descarga aceptable. En un refrigerador doméstico no tengo dónde medir. Entonces, ¿cómo medir? ¿Dónde medir? Ya en la evaluación de funcionamiento del equipo, en la puesta en servicio, ya eso va a depender netamente de las características constructivas. Y muchas veces he escuchado, por ejemplo, en aire acondicionado, no, el sobrecalentamiento. Ya está bien, pero ¿qué? ¿Mide sobrecalentamiento y qué? ¿Dónde? No, es que y ahí cómo interpretáis después ese valor. Todo tiene que ver con respecto después al que yo digo, ¿dónde mido? Ya, ¿qué mido? ¿Dónde mido? Y los resultados posteriormente, ¿cómo lo interpreto? Porque si algo me da, por ejemplo, un sobrecalentamiento de 15 Kelvin, entonces resulta que ya hay 15 Kelvin, ¿qué? 30 Kelvin. Entonces, tengo que tener también, posteriormente a la medición, ya tengo que tener después una base para poder realizar una comparación y poder evaluar si las condiciones de funcionamiento están dentro de las condiciones de funcionamiento especificadas en el diseño o en los componentes en particular, en el diseño del sistema o componente en particular. Para mí, la forma más eficiente de poder tener, ya, de poder generar la forma más adecuada de poder generar la mayor eficiencia de un equipo terminado en fábrica, como un refrigerador doméstico, un bicicooler, etcétera, es la carga por peso, ¿ya?
cargando por peso, yo tengo las mejores condiciones posteriormente de funcionamiento del equipo, porque son las condiciones de funcionamiento de fábrica que el fabricante, valga la redundancia, probó en laboratorio, ¿ya? Así que eso es mucha más relevancia a que contemos dentro de nuestra herramienta con nuestra balanza. Yo cargué aire acondicionado mucho tiempo por presión y corriente, que era lo único que hacíamos. La balanza, la verdad, colega, a pesar de que esto es una información que siempre he traído en la placa de los equipos, pero yo te digo, la balanza empezó a usarse, no sé, unos 10 años atrás, acá antes cuando yo partí trabajando, nadie usaba balanza, todo se cargaba por peso, o sea, perdón, por presión. Entonces decía, no, 60 PSI en baja con R22, 250 en alta. Entonces uno buscaba la presión objetiva de 60 PSI, cargaba, pero no sabíais cuánto refrigerante cargaba. Medíais corriente, o también está esa, ¿por qué la balanza es tan importante? Porque tú puedes cargar, de hecho, del ejemplo anterior, puedes diagnosticar que algo está pasando porque estás cuantificando el refrigerante que ingresa. Y la otra cosa, por presión y por corriente, claro, tú buscas la presión objetivo, pero hay algunas situaciones que pueden generar que la presión sea, por ejemplo, más baja, 55 psi, porque la temperatura ambiente es súper baja porque estás cargando el equipo de aire acondicionado en este tiempo, yo les digo, con R22, ya, en un día de muy baja temperatura y los equipos se cargan de aire acondicionado en modo frío. Entonces, busco esos 60 PSI y sobrecargo el equipo. Y después, cuando ese equipo está trabajando en modo calor, ¿ya? Y de hecho, eso pasó. Yo vi un colega que lo cargó tanto, y después en modo calor, caía el automático por sobrecorriente, ¿ya? O puede llegar a fallar en temperatura ambiente elevada. Por eso es tan importante, ¿ya? Por eso es tan importante el uso de la balanza, ¿ya? Para obtener las condiciones de funcionamiento adecuadas. Otra cosa, cuando aparece, ya, cuando aparece en la placa característica la corriente, ya, la intensidad de corriente eléctrica, no significa que esa sea la intensidad de corriente que debe consumir el equipo en todas las condiciones. Esa es la intensidad de corriente nominal, ya, máxima dentro del rango de funcionamiento del equipo. Entonces, muchos a veces ven ya que mide, no sé, pues dice 3 amperes y cargan hasta los 3 amperes. Pero resulta que a los 3 amperes es una condición de funcionamiento cuando la temperatura ambiente es más alta, etcétera. O sea, hay variaciones. De hecho, la corriente de un compresor depende de sus condiciones de funcionamiento. ¿Qué es lo mejor entonces? La balanza. Yo cargo con una balanza, ¿cierto? El refrigerante, 300 gramos, 200 gramos, mido corriente, mido temperatura, mido presión y registro, pero estoy seguro que cargué con lo que debía cargar. Después, si la presión no es diferente a la presión objetivo que yo pensé que iba a existir, ¿ya? Eso es debido, ¿por qué? Porque hay una variación en la temperatura ambiente. ¿Se fijan? Por eso es tan importante tener una balanza como herramienta. Por eso también medir donde medir, claro, y todos los ejemplos que le he dado en un equipo terminado en fábrica, ya hace que nosotros carguemos por peso. Si nosotros tenemos un sistema ya más grande, puede ser un equipo de aire acondicionado más grande, una cámara de refrigeración, ahí tenemos muchas cosas más que poder medir y poder lograr a interpretar, ¿ya? Como pueden observar ahí en la hoja, claro, las magnitudes que vamos a medir de funcionamiento, nosotros tienen que ver con respecto a las características constructivas de un sistema. Y ya en una cámara de refrigeración me entrega muchas más posibilidades de medición. Presión de aspiración, presión de descarga, presión en el depósito de líquido, presión a la salida del evaporador, ¿ya? Y con sus correspondientes temperaturas. Entonces, de esa forma yo puedo hacer una evaluación ya de las condiciones de funcionamiento del sistema en base a esas magnitudes y considerando que la carga de refrigerante puede ser diferente entre un equipo u otro, de similar capacidad térmica, pero con diversos tramos de tubería, hace que necesite yo evaluar esa condición de funcionamiento en la puesta en servicio, más aún, ya, más aún si tengo que entregar algún registro, ya, de lo que yo realicé, pues de las condiciones de funcionamiento. Siempre traten de ir generando su propia base de datos con respecto a la información que extraen de los equipos, ¿ya? Carga de refrigerante,
por ejemplo, en los equipos de refrigeración comercial es como un poco más común encontrarse con las placas borradas porque a veces limpian la parte interna del equipo, por ejemplo. Donde ustedes pueden ver, hoy esto fui a revisar este modelo de bicicooler de esta marca y le sacan incluso una foto ahora y se van guardando un registro fotográfico ya para poder tener después antecedentes en el caso, ¿cierto?, que necesiten realizar una reparación y no existe esa información. Pero imagínense que sería ya que van ustedes, no sé, a reparar un bicicooler de 2 puertas, modelo X, una cantidad de refrigerante determinada. Después, un año después van a otro sitio. Ah, yo revisé este equipo. Claro, no, yo lo revisé, ¿verdad? Que estaba en otra tienda, ¿ya? Y tienen que cargar con refrigerante y porque está la placa borrada, no saben qué cantidad es. Si ya repararon uno, ¿se fijan? Podrían tener entonces una base de datos, el registro de información, ya para ustedes, o el registro de información para el cliente. Hay algunos clientes que piden una hoja de servicio con magnitudes de funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos medir? Todo esto va a ser en base a las características constructivas. Tensión de suministro, voltaje, intensidad de corriente, presión de aspiración del compresor, presión de descarga. ¿Qué es lo que puedo medir? Depende de las características del equipo. Sobrecalentamiento en la aspiración del compresor, sobrecalentamiento a la salida del evaporador, que el concepto de sobrecalentamiento es similar en cuanto a las características que debe tener un vapor para estar sobrecalentado. Sin embargo, ya cómo interpretar ese valor es diferente. La temperatura de descarga del compresor, el subenfriamiento en la entrada de la válvula de expansión, la acidez. ¿Se recuerdan que ayer vimos unos test de acidez? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Por qué yo en la mantención, por ejemplo, esto es más para una mantención, pero como condiciones de funcionamiento, ¿ya? La acidez no es una magnitud de funcionamiento, pero dentro, ¿cierto?, de una evaluación de un sistema, se la recomiendo más aún si ustedes están, ¿cierto?, realizando el primer mantenimiento en ese contrato de mantención. Ahora, sacar aceite de un compresor, no podrían sacar aceite de un compresor rotativo, de un compresor split, ni de un refrigerador doméstico, ni de un bicicooler, porque tendrían que desmontar el compresor. Pero si están trabajando en una cámara de refrigeración, ya podrían drenar un poco de aceite del compresor y hacer la prueba de acidez, porque muchas veces equipos fueron instalados de forma incorrecta, ya fueron instalados de forma incorrecta. Ustedes llegan a hacer el mantenimiento y resulta que está dañada la bobina. Y después que hicieron el mantenimiento ustedes, al mes, por ejemplo, un mes y medio después, 3 semanas, X tiempo, corto, mediano, corto plazo, el compresor se quema. Adivinen a quién, ¿cierto? Van a culpar. Y de cierta forma el cliente tiene razón. O sea, yo pagué para que me realizaran el mantenimiento, ¿ya? Y entonces ustedes le van a decir, sí, es que el aceite estaba ácido, porque seguramente cuando lo instalaron, sí, pero yo pagué para que me hicieran el mantenimiento, ¿por qué no lo evaluaste? No, es que sale muy caro el cambio de aceite, jamás hay que responder por el cliente. Eh, y el cliente te dice, bueno, sale muy caro quizás para ti, pero déjame decidir yo si le cambio aceite a un equipo que es de mi propiedad y yo guardo mis productos, ¿ya? Nunca respondan por el cliente. Si vale 200, oiga, ¿sabe qué? Esta regla vale 200. ¿Las quiere comprar? No. Perfecto. No la quiere comprar, pero después no va a tener, ¿cierto?, cómo realizar, ¿cierto?, las líneas rectas en los dibujos que realiza, pero ese es problema ya del cliente. Ya, el cliente verá después cómo se la arregla, pero ustedes se lo dijeron. Entonces, si ustedes llegan a ese mantenimiento y ahí toman la acidez del aceite, el aceite ácido, señor, ya, o la hoja de servicio, ya se evalúa la acidez del aceite mediante un test de acidez, ya, el cual arroja como resultado un elevado acidez del aceite. Se recomienda entonces el reemplazo y las instalaciones de filtro de succión, ya. Entonces, oye, ¿cuánto vale eso? 300, porque hay que cambiar 2 veces aceite, hay que instalarle una carcasa portafiltros, por ejemplo, la aspiración del compresor, y a una intervención más. No, pero 300, muy caro. Bueno, bueno, o sea, pero ustedes le dijeron, después el compresor se quema al mes. Y me dice, oye, se quemó el compresor. Vaya, pero ¿cómo? Bueno, el aceite estaba ácido, pero ¿cómo? Y yo te hice la cotización, costaba 300. Vaya, pero
¿Y cuánto vale el compresor ahora? No vale 300, vale 1000. Bueno, ahora pagará los 1000, pero hay que decirle al, ¿cierto? Al cliente el estado. Entonces vuelvo a repetir, la acidez no es una magnitud de funcionamiento, pero debemos evaluarla cuando, ¿cierto? Realizamos este principio de mantenimiento, cuando nosotros tomamos por primera vez ese equipo en el equipo que lo permita, ¿ya? Entonces, básicamente eso, colega. Tenemos acá, ¿ya? ¿Quién trabaja de ustedes con cámaras de refrigeración? ¿Nadie? Luis. Luis tiene cámaras, claro. Sí, yo trabajo con cámaras de refrigeración. Sí. ¿Y los demás colegas? Perdón, colega, que tengo que tomar como algo tibio para la garganta. Leonel, ¿tú no ves cámara? No, no me gusta meterme en las cámaras por los cuando falla o cosas así, es como ha comentado usted, las responsabilidades que conlleva atender una cámara. Claro, colega, eso es verdad. Y claro, no querer, no te gusta, es una decisión, así como el colega que instalaba equipo y no hacía extensión, efectivamente. Porque como dice Leonel, Sí me claro, gustaría, pero como poco las he trabajado, no es como que el fuerte y como le digo, esa responsabilidad porque el cliente no ve que él tenía la máquina, en un momento se le dañó y llamó a uno a repararla. claro. Entonces cree que porque ya la reparó una vez no puede fallar de nuevo otra cosa y quieren achacar a uno el Claro, problema. siempre y cuando efectivamente no sea la responsabilidad del técnico, porque a veces, claro, hay técnicos que a veces no, o ven que puede pasar algo, por eso les digo, o sea, si yo voy a reparar algo y ven que un contactor está sulfatado, a todo esto que lo que es maravilloso, ya, la posibilidad, si pueden, ya dentro de todas las herramientas, una cámara termográfica, colega. La cámara termográfica es genial, porque ahí pueden ver, por ejemplo, en un tablero eléctrico una cámara, llegan con y hay cámaras termográficas que se acoplan al celular, marca Flick, que cuesta como 350.000 pesos, ¿ya? O 400.000 pesos, no tienen la extremada resolución y tampoco son para termografía avanzada de mantenimiento predictivo, pero lo suficiente como para poder tomar una foto de un tablero y ver cuáles son los puntos de altas temperaturas donde se está generando producto de un apriete incorrecto, por ejemplo. Entonces, Leonel, tú vas, te saca una foto al tablero, mire, ¿sabe qué? Acá hay un punto incorrecto, lo reapreté, pero no sé, el tornillo no está rodado y eso va a fallar. Lo cambia, cuesta tanto. No, muy bien. Ahora una cosa, Leonel, ya, claro que es responsabilidad, colega, y eso efectivamente. O sea, una cámara no espera. Cámaras cargadas con alimentos, colega, el cliente llama y efectivamente hay que ir dentro de las posibilidades de la rapidez, que, o sea, por igual hay clientes que quieren que estén a la media hora, pero si ustedes no tienen un contrato de mantenimiento y prestan servicio de forma puntual, ustedes no están sentados esperando que el viejo le falle la cámara para ir corriendo. O sea, usted le puede decir, ¿sabe que no puedo ir hoy día? ¿Ya? Lo que sí tienen que hacer, ¿sabe qué? No puedo ir hoy día, puedo ir mañana en la tarde. Perfecto. Pero no le digan, sí, puedo ir hoy día, espéreme a las 7 y llegan después al otro día en la tarde, porque ahí el viejo va a decir, oye, me dijiste que venía hoy día, se me dañó todo el producto. Si usted le dice mañana en la tarde, o no, hoy día es, ¿qué día hoy? Miércoles, voy el viernes en la mañana. No, pero no puede venir antes, no, señor, no puedo ir antes porque estoy comprometido con otros trabajos. Y él verá si llama a otra persona o cambia los productos de cámara y los llama a ustedes. Pero ahí para que no se hagan cargo de ver más que se pueden generar. Y efectivamente eso. Bueno, Leonel, si quiere hacer el curso de cámara, los días sábados en la tarde, de las 2 a las 7 solamente los sábados, ¿ya? Ahí, si quieres hacer el curso, sería bueno también para que puedas complementar ahí tus servicios. Perfecto, Eso. gracias. Hoy casualidad hay un cliente Y, de un restaurante que quiere implementar una cámara de media temperatura para las verduras o mantener la carne fresca sin congelar. claro,
Y hoy estuve cotizando algunos precios, estuve viendo ahí los difusores, las unidades condensadoras y todo ese tema, pero él me dijo que había consultado más o menos por una y le habían dicho 3.500 instalado y todo, y los precios que yo he cotizado hoy sobrepasa eso o Claro, igual a solo en, en la cámara y los equipos 3.500 con paneles, 3,5 millones con paneles, con todo. instaladas. Y ¿Y de como cuánto por dicen por cuánto? ahí, llave en mano, 2x2x2. Monofásica. Sí, Sí, lo que pasa, colega, que puede llegar a ese costo, no sé, 3.500 instaladas, pero con materiales que quizás no son los mejores materiales, porque él no te dijo qué marca eran los compresores, por ejemplo. O sea, porque solamente una unidad Maneuro, la MTZ, conformada por un compresor MTZ 19, que el que nosotros practicamos en cámara, pero trifásico, cuesta como 1.100.000 más o menos. Porque bueno, el compresor es francés, Danfoss fue una marca danesa, tienen condensadores de microcanales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres armar esa unidad condensadora con compresores Cubigel, que son compresores chinos, con condensadores chinos tradicionales, después les pones solamente un controlador, un tablerito pequeñito, ya que te conecta y paneles no de poliuretano, de poliestireno, que es lo que nosotros conocemos como Plumaví, colega de nombres comercial, y la puerta de la cámara está hecha con el mismo panel, ¿ya? Entonces, tampoco hay algo tan depurado. Por ejemplo, esa cámara, esos viejos la pueden armar en un día. Si van dos viejos, la arman en un día. Porque llevan todo listo y con tubería como es. Esa cámara, colegas, debe utilizar, la que está hablando Leonel, debe utilizar tubería de media con 3/8 líquidos. Tubería de aspiración de media con tubería de 3/8 líquidos. Por lo cual se puede manejar igual como un split en cuanto a las tuberías, ¿ya? Entonces, esa cámara, los viejos la pueden instalar en un día. Fácil, o sea, si los claro, viejos a lo salen. mejor algo así Ah, económico, él sin desconocimiento claro. técnico, claro, él pregunta, yo quiero una para mantener solamente Y para mantenerle dan. y le dan, claro, sin Claro, saber. Pero claro. estuve viendo una unidad condensadora, 1.200.000, Sí, una mano erupción. millón, el evaporador como 700.000. Exactamente. Y lo que sí no conseguí fue precios de las paredes. Claro, los paneles más o menos los paneles de poliuretano de 80 milímetros deben estar a unos 25.000 pesos, 27.000 pesos el metro cuadrado. Pero eso después tienes que adicionar las canaletas, los remaches, la silicona. Mira, y esto es súper interesante, ¿ya? Pero les cuento que, por ejemplo, hay colegas que hacen las cámaras y los paneles, colegas, es un trabajo que es bastante, eh, eh, que requiere un conocimiento en terminación, ¿ya? Pues si ustedes se fijan, los paneles térmicos es, ¿cierto? Una chapa esmaltada, ¿ya? De acero esmaltado, el aislamiento térmico que puede ser poliuretano o puede ser poliuretano inyectado, ¿ya? O puede ser poliestireno. El poliestireno frecuentemente lo que hacen, que tiene un costo más barato, es que compran el enchapado en rollo y compran planchas de poliestireno y después las pegan, ¿ya? Por lo cual no es de la misma calidad que el poliuretano, que la plancha la inyectan. Entonces, sacar el enchapado del poliuretano no es fácil. El otro se despega más fácilmente, ¿ya? Poliuretano tiene mayor resistencia a la transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No sé, para hacer una cámara perfecta, los corten en 45 grados en el perímetro superior. En realidad, todos los corten en 45 grados. Pero más se da arriba, que llegan los colegas y ponen la plancha sobre la otra plancha, ¿ya? Ponen la plancha de poliestireno sobre la otra plancha. Entonces, la cara que da acá les queda expuesto el poliestireno, el poliuretano, y después le ponen, si tú, por ejemplo, de 80 milímetros, ya que tenga el espesor, después le ponen un perfil de 100%, por ejemplo, para tapar esa cara. Pero el problema es que, como pusieron un panel sobre otro así,
Las latas generan puentes térmicos porque quedó lata que está por dentro, ya el acero por dentro, con la parte que va hacia afuera. Entonces se transmite, ¿ya? Calor por eso, se genera un puente térmico. Y a veces eso es lo que causa que los perímetros de las cámaras estén condensando vapor de agua tan frío, porque se generan puentes térmicos. Entonces hay colegas que llegan e instalan rápido nomás, ¿ya? Pero si bien es cierto, no estoy diciendo que ese caso sea así, quizá el colega tiene, porque esto es súper interesante también, Leonel, y a todos los colegas, el foco de negocio. Hay colegas, yo conocí un colega, solamente instala cámara de 2x2 y de 2x3 de mantención fresco y mantención congelado. O sea, ¿hay que hacer una cámara más grande? No. ¿Por qué? Porque él tiene todo cortado. Entonces lo corta el 45 en terreno, difícil. En la práctica, en un mesón, lo corta en 45 y tiene todos los paños hechos. Entonces ese viejo, por ejemplo, si tiene que ir a Talca, yo estoy seguro, no sé, sale a las 5 de la mañana de Santiago, a las 8 está trabajando en Talca, terminará a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, y la cámara está funcionando, lo puede sacar en un día. Y si esos 3.500 o 3 millones y medio, ya tiene una ganancia de unos 700.000 pesos, no es mal negocio, ¿se fijan? Pero él está acotado a eso, a lo mejor eso pasa, Leonel, también. O sea, los viejos son capaces de disminuir sus costos referentes a la competencia porque se dedican exclusivamente a eso. Y a veces, no sé, y hay otras derivadas que no estoy diciendo que esos colegas lo hagan, pero a veces, no sé, pues utilizan paneles de segunda, ya por ejemplo para el techo, que son más baratos. Nadie va a subirse arriba de la cámara a ver cómo que, si está con ciertos abollones, ¿ya? O a veces están abollados y le vuelven a pegar una chapa encima. Entonces, eso el cliente final, claro, no tiene el conocimiento de eso y para él le va a enfriar solamente, ¿ya? Por eso puede haber esa disminución y si tú evaluaste los costos, efectivamente estás cotizando cosas que son, va ahí en 2 millones en solo el evaporador y la unidad condensadora, a ti te va a salir los 4 millones y medio que nosotros calculamos Correcto. anteriormente, ¿ya? Un súper bueno colega, interesante, ¿ya? El de las cámaras frigoríficas. Y Leonel, si está en Talca, yo he tenido colegas que han venido de Talca los sábados a hacer el curso. Así que también se puede, ¿ya? Eh, ya, colegas, ¿cómo medir? ¿Dónde medir? Y tenemos esta en una cámara, ¿se fijan? Cámara de refrigeración. Tenemos el compresor, Eduardo. ¿Cuánto salen esos cursos? Ese curso, colega, el del sábado, tiene un costo de 520.000 pesos, ¿ya? Pero son solamente 5 alumnos. ¿Ya? 5 alumnos y se requiere una experiencia previa anteriormente, porque acá nos vamos directo a la cámara. No analizamos principios de funcionamiento ni nada como la parte de refrigeración comercial. O sea, dentro del diseño de los cursos está como, sí, todo, colegas, presencial. Si este curso online era para colegas que iban a iniciar el curso y para colegas de fuera de Santiago, ¿ya? Entonces, les decía que dentro del diseño nuestro del diseño está refrigeración comercial, que hasta compresores monofásicos, y después refrigeración, instalación y puesta en servicio de cámara, que es ya armando un tablero eléctrico con un compresor trifásico, trabajando con un controlador de doble sonda, utilizando entradas digitales, haciendo un circuito eléctrico ya que permita proteger al compresor en eventuales detenciones del compresor para evitar migraciones de refrigerante, etcétera. O sea, si quieren, en el canal tengo un video donde explico el circuito eléctrico. Ese circuito eléctrico y un poco más es lo que tienen que armar en el curso, ¿ya? Para que le den un vistazo. Entonces, fíjense bien aquí la configuración. Claro, aquí hay muchos puntos más donde medir. Pues tenemos compresor, la descarga, ¿ya? El condensador, acá está el depósito de líquido, ¿ya? Depósito de líquido, salida del depósito de líquido, filtro secador, visor de líquido, válvula solenoide de la línea de líquido, válvula de expansión termostática, evaporador, salida del evaporador el punto 4, la línea de aspiración del compresor y el compresor. Entre paréntesis, en el canal está cómo funciona esto, cuál es la estrategia, cuál es la filosofía de operación. En cuanto, colega, acá
el controlador energiza y desenergiza la válvula solenoide de la línea de líquido y hay un presostato de baja presión que energiza y desenergiza el compresor en cuanto al funcionamiento, ¿ya? Entonces no es que el termostato energice y desenergice el compresor de forma directa, ¿ya? Entre el evaporador y el compresor pueden haber 10 metros, 15 metros, en donde esté, ¿cierto?, ubicada la unidad condensadora. ¿De qué consta una unidad condensadora? Bueno, básicamente, y como todas las unidades condensadoras, ya está constituida principalmente por el compresor y el condensador. El conjunto compresor-condensador hace las veces de unidad condensadora. Ahora aquí en este caso hay un depósito de líquido que es un accesorio que va en el flujo refrigerante previo a la salida del condensador para alimentar con 100% líquido la válvula de expansión termostática. No hay equipos que usen capilar con depósito de líquido, ¿ya? Porque esos equipos tienen una carga de refrigerante crítica. Acá tenemos un depósito de líquido. Entonces, en este caso sería compresor, depósito de líquido, condensador, conformando la unidad condensadora. Entonces, de la unidad condensadora sale la línea de líquido hacia el evaporador y del evaporador retorna por la línea de aspiración al compresor. Por lo cual, frecuentemente la línea de líquido ya y la línea de aspiración tienen similares longitudes. Y eso puede ser 15 metros, 20 metros, 30 metros. Bueno, la unidad condensadora sobre el evaporador en tramos verticales ascendentes, etcétera. O sea, hay distintas configuraciones de acuerdo a la posibilidad que entregue la dependencia de ubicar la unidad condensadora. Por eso que el punto 4 está dividido del punto 1, porque a pesar de que están en la misma línea, pero hay una diferencia en cuanto a la presión, que si está bien diseñado, ya las presiones son relativamente similares, pero hay una diferencia que puede ser significativa respecto a la temperatura de salida del evaporador con respecto a la aspiración del compresor, ¿ya? Lo mismo pasa, algunos de ustedes van a encontrar quizá ya alguien que dice, oye, mide el sobrecalentamiento a la salida del condensador. La verdad que ese subenfriamiento no es ya significativo y lo más significativo es ya el medir el sufrimiento aquí, donde realmente ya necesitamos saber qué pasa, que es en la entrada de la válvula de expansión. Entonces, los puntos que están observando ustedes acá se relaciona con la evaluación ya de esta cámara de refrigeración en su puesta en servicio. O sea, tenemos el punto 1, ¿ya? El punto 1 voy a medir presión de aspiración, unidad PSI, magnitud, unidad, temperatura de saturación en la aspiración de compresor, relación presión-temperatura. Si mido aquí una presión, aquí voy a tener ya la temperatura que es equivalente a la relación presión-temperatura. ¿Y de dónde saco esta temperatura? De la tabla de refrigerante de Danfoss, por ejemplo, ya de la aplicación. Presión, tal valor. Refrigerante, tal refrigerante. Y ahí puedo evaluar la temperatura de saturación, de cambio de estado, que le corresponde a la presión en la aspiración del compresor. Cada vez que ustedes observen en esta hoja relación presión-temperatura, es la temperatura que le corresponde a la presión, que puede ser de la aplicación, que eso yo lo que recomiendo, o recuerden que si el manómetro que ustedes están utilizando para medir presión tiene el refrigerante en donde están midiendo presión, 134, 404, en la escala interna de temperatura, esa también es la temperatura de saturación que corresponde a la presión. Vale, si la pueden entonces obtener de dos formas distintas, ¿ya? Vuelvo a repetir, más preciso sí con el celular, pero en la aplicación del celular, pero bueno, también en último caso podrían extraerla a través del manómetro. Entonces, siempre que encontremos relación presión-temperatura, corresponde a la temperatura de saturación extraída de la aplicación o del manómetro. Después mido con el termómetro, con un termómetro en el mismo punto, y eso es la temperatura de aspiración. Y lo otro es temperatura saturada de aspiración. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que una es la que corresponde, la de saturación, la temperatura
ya de cambio de estado que le corresponde a la presión, relación presión-temperatura. Y lo otro es la temperatura real que yo voy a medir con el termómetro. Recuerden que cada vez que el refrigerante está en estado gaseoso, ¿ya? Está en estado gaseoso, ¿ya? El refrigerante va a estar sobrecalentado. Hoy día participé, a veces como les comenté, me gusta filosofar, ¿ya? Participé de una discusión del vapor con el gas. Entonces un viejo decía, no, es que el vapor es diferente al gas. Sí, claro que es diferente. Un vapor proviene, ¿ya? El vapor proviene del cambio de estado, ¿ya? A una presión y temperatura de una sustancia, como por ejemplo el refrigerante o el agua. O sea, proviene de un cambio de estado, ¿ya? Eh, Está, de cierta forma, cercana a la condición de saturación, ¿ya? El agua cuando hierve es vapor de agua. El refrigerante cambia de estado con ebullición, ya podríamos decir que es vapor sobrecalentado, porque si yo le retiro la temperatura, calor sensible, le retiro la temperatura, eso se va a condensar. Ya le retiro calor, perdón, le retiro calor sensible, disminuye la temperatura, le retiro calor latente, se va a condensar, ¿ya? Pero el gas es una condición extremadamente lejana a la saturación. De hecho, por sobre el punto crítico, que está en gas, ¿ya? ¿Ustedes han visto alguna vez nitrógeno del aire, ¿ya? En estado líquido, que no sea de los cilindros de nitrógeno líquido, sino que del aire mismo, o el oxígeno? Siempre está en estado gaseoso porque está ultra alejado, ¿ya? De la condición de saturación. Sin embargo, el vapor, ¿ya? Sin embargo, el vapor no es un estado de agregación de la materia, sino que es una condición derivada del cambio de estado de una sustancia, pero es estado gaseoso. No hay estado de agregación de la materia, imagínense, sólido, líquido, gaseoso y vapor. El vapor es una condición del estado gaseoso de la que acabo de comentar, dependiendo su origen, pero no es un estado de agregación, ¿ya? Así que ahí me trencé en algo filosófico como esto. Le iba a decir porque a veces van a encontrar vapor sobrecalentado o gas sobrecalentado, Leonel. Las temperaturas esas siempre deben medirse con termómetro de contacto, ¿cierto? Siempre, colega, me van a perdonar los que tengan termómetro láser o infrarrojo, no lo sé, pero les tengo re poca fe, colega. O sea, ¿para qué? Si usted me dice, Germán, hay un equipo de aire acondicionado instalado, ya de ese tipo de cassette, a 2,5 metros, tengo que poner una escalera, todo, y entonces hay que medir temperatura, hay que hacer una revisión. Ahí, a mí, en realidad, ¿cierto? Que marque 8,2 grados y que marque 9 o que marque 7,8, la verdad que, bueno, está enfriando. ¿Ya? Pero para medir sobrecalentamiento y su enfriamiento para una evaluación, yo utilizo de contacto, ¿ya? Y de contacto, y además que tengan como sensores termistores. Da lo mismo cual, ¿ya? O PT100 o PT1000, que son dispositivos termorresistivos, no son termistores como NTC o PTC, da lo mismo, pero un variador de resistencia. Porque las termocuplas tampoco me han dado buenos resultados. Las termocuplas son los que a veces traen los instrumentos, los mismos amperímetros de Trenasa, traen como un alambrito, porque efectivamente las termocuplas son dos materiales distintos soldados en un extremo, ¿ya? Tampoco me han dado buenos resultados. La otra vez un colega me dijo, Germán, yo mido la temperatura con mi termómetro láser de un aire acondicionado. Colega, le marcaba como -20. Ese colega, es imposible que haya -20 ahí, pero es lo que me marca el termómetro. No, no puede haber -20. ¿Cómo va a haber -20 en un equipo de aire acondicionado? Sí, y me mostró, colega, y marcaba -20. Pero la distancia, ya, la distancia y el termómetro láser marca el contacto. Ahora, no, algo me dijo Germán, y si marca de contacto, ¿ya? O sea, si yo disparo al muro, va a medir la temperatura del muro. ¿Qué temperatura mide? Y aquí no tengo respuesta del instrumento, no sé lo que mide en realidad. Si yo tomo el termómetro láser y le disparo al cielo, dijo, voy a medir la temperatura del sol, claramente era una broma. Yo le dije, no sé en realidad lo que mide ahí, colega. No me he puesto a investigar.
Lo que sí sé que hay termómetros láser por decir el punto, ya, ya de tecnología infrarroja, etcétera. Pueden haber diferentes tipos de adquisición, de medición de esa temperatura, distintas tecnologías. Pero lo que sí estoy claro es que una vez ya trabajé con un termómetro láser y este termómetro tenía factores de corrección dependiendo la distancia y además tenía la posibilidad de poder modificar el material en el cual yo estaba midiendo porque los materiales tienen distintos factores de emisividad. ¿Ya? Entonces tenía material, no sé, concreto, acero, madera. Entonces, claro, ahí uno se podría ajustar, pero en la práctica estos de servicio corriente, no los sugiero, colega, yo prefiero ya de contacto. De hecho, de los contactos, o sea, de contacto para la tubería, de bulbo, y ese mismo bulbo a veces puede, ¿cierto? Para medir temperaturas de inyección de aire también lo utilizo. ¿Ya? Pues cuando yo le disparo a la inyección de aire de un aire acondicionado, a la larga estoy midiendo la temperatura del plástico, que está fría, ¿ya? Está a la temperatura de inyección de aire por un tema de equilibrio. Pero contacto, colega, ¿ya? Con eso, el sobrecalentamiento yo no lo mido, ¿ya? No mido, sino que lo calculo. Entonces, cuando uno a veces habla, oye, ¿me diste el sobrecalentamiento? En realidad, el sobrecalentamiento no se mide directo, sino que se calcula de acuerdo a estas dos condiciones. Y la unidad es el Kelvin. Son sobrecalentamiento. Si yo tomo Celsius menos Celsius, resultado Celsius. ¿Ya? Pero usualmente los fabricantes de compresores utilizan como unidad el Kelvin. En diferencia, escúchenme esto, en diferencia, Celsius es igual a Kelvin. Entonces, para diferenciales de temperatura, los fabricantes de compresores utilizan Kelvin. Oye, el compresor el sobrecalentamiento, fíjense que el sobrecalentamiento máximo de aspiración es 20 Kelvin. Sin embargo, la temperatura máxima de aspiración es 20 grados Celsius. Estoy hablando de dos cosas que son totalmente distintas, porque una es temperatura y el otro es diferencial, que es el sobrecalentamiento. Por eso se utiliza, o por eso los fabricantes utilizan Kelvin y hay que saber diferenciarlo, porque en diferencia, por ejemplo, 7 Kelvin es igual a 7 grados Celsius y en temperatura 0 Kelvin es igual a menos 273,18 grados Celsius, o sea, existe una variación. ¿Ya? Ya vamos a ver ahí el cálculo. Intensidad de corriente. Colega, medir corriente, incluso aquí podemos añadir la tensión. ¿Y dónde vamos a medir corriente, colega? Si estoy trabajando yo en una cámara, que este contexto, lo otro no significa que no sea costoso, pero si ya hemos hablado que un compresor para un bicicooler de 3 puertas, no sé, de 2 puertas, el SC21G cuesta 250.000 pesos, bueno, el compresor de la cámara que estaba hablando Leonel para una cámara de 2x2, un Maneuver, cuesta 700, ¿ya? Y monofásico, más tendencia puede existir por una mala conexión. Los compresores monofásicos de sobre 1,5 HP, ¿ya? Requieren un cuidado especial porque tengo un compresor monofásico, los pics de corriente, ya el trabajo de los capacitores, la frecuencia de la conexión de los capacitores de arranque debe ser la adecuada, si no esos kits de arranque se terminan dañando fácilmente. Tensión, entonces, ¿dónde mido corriente? En la carga misma. Muchos miden, oye, la corriente aquí en el tablero. Mide, saca la tapa y mide corriente al compresor donde va conectado, ¿ya? Para que esa corriente que uno está midiendo no esté influenciada. A veces acá, ya los colegas que tenemos, y en las unidades condensadoras es relativamente común, que de fábrica venga el ventilador monofásico conectado a una fase del compresor. Entonces a veces energizan el compresor y vemos, ya, corriente acá, 3 amperes, corriente acá, 2 amperes, corriente acá, 2 amperes. ¿Y por qué está desbalanceado? Entonces el problema y empiezan a filosofar, no, es que quizás las bobinas perdieron aislamiento, todo. Oye, ¿viste dónde estaba conectado el ventilador del condensador? No, efectivamente está conectado a una fase del compresor, por lo cual si tú mides la corriente de suministro del contactor al compresor, te va a medir
ya las fases dispares, porque una fase aguas abajo está alimentando el ventilador monofásico. Ah, verdad. ¿Ya? Diferente es que saco la tapita o identifico bien. Incluso sacar la tapa a veces es una buena práctica, colega, porque yo voy a evaluar ahí cómo está la conexión. A veces puede estar suelta, etcétera. Puedo comprobar la conexión ahí. Hoy estamos trabajando con equipos, ¿cierto?, de un costo elevado. Entonces, ¿qué nos cuesta sacar la tapa? ¿Ya? Presión de descarga, mismo concepto, temperatura saturada de descarga, temperatura medida en la descarga del compresor, presión de la línea de líquido, temperatura saturada de la línea de líquido, relación presión-temperatura, ¿ya? Temperatura medida en la línea de líquido con el termómetro y tenemos el subenfriamiento en la válvula de expansión termostática. Germán, no tengo dónde medir presión, ¿ya? En la entrada de la válvula. ¿Quién instaló esa cámara? Yo. Prepara la cámara para medir, ¿ya? Trabajar con líquido a alta presión, lo hemos dicho que es, ¿cierto?, la condición de manipulación de refrigerante que genera un mayor riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonces, por último, instalar un visor de líquido para saber, porque en realidad no me interesa mucho si su enfriamiento es 3 o 4 o 5, porque como se realiza de forma natural, ¿ya? Acá, si no tengo para medir presión en este punto, ¿ya? Lo que puedo hacer yo en la instalación, estoy diciendo que incluso se pueden combinar ambas, es poner un visor de líquido entre la válvula solenoide y la válvula de expansión. Pero Germán ya tiene uno, sí, pero recuerden que esto puede tener una separación de unos 20, 30 metros la longitud que sea, ¿ya? Producto de la instalación. Así que podemos poner un visor y para medir presión también, ¿ya? O solamente un visor para ver que realmente esté alimentado con líquido. O si pongo algo para medir presión, tomo toda la precaución de no sacar el manómetro y no instalar el manómetro cuando ahí esté con alta presión. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Desenergizar la válvula solenoide de la línea líquido, ¿ya? Y como tengo aquí la toma de presión, el compresor va a seguir funcionando realizando lo que se conoce como pump down, que es recoger todo el refrigerante de la línea de baja y enviarla al sector de alta, por eso está el depósito de líquido, ¿ya? Entonces aquí la presión en este punto baja, pongo el manómetro, energizo de nuevamente la solenoide y ahora mido presión. Quiero sacar el manómetro, desenergizo la solenoide para que la presión baje. Se fijan y no estoy sacando el manómetro con 250, 300, 320 PSI acá, que me va a salir una cantidad, ¿cierto?, de refrigerante. Presión a la salida del evaporador y los mismos conceptos con respecto a la aspiración del compresor. Evaluamos el sobrecalentamiento, calculamos el sobrecalentamiento en base a la presión y la temperatura. Tensión de suministro y aquí, bueno, mostramos un bornera de conexión de un compresor trifásico, ¿ya? Este compresor trifásico está en conexión estrella. Frecuentemente la conexión estrella es la más utilizada para compresores trifásicos, ¿ya?, de sistemas de refrigeración. No triángulo, sino que estrella. En los compresores herméticos Maneurup, la estrella ya viene hecha, o sea, tengo solamente 3 bornes de conexión, ¿ya? La estrella, el punto común, que está indicando el puente acá, está hecho interiormente. En compresores semiherméticos, ¿ya? Semiherméticos, yo debo generar este puente para poder provocar la conexión a estrella. Compresores de mayor tamaño utilizan un arranque que se llama estrella doble estrella, pero es que el motor está conformado por una estrella equivalente al 67% y la otra estrella equivalente al 33% con el objetivo de disminuir el pic de corriente en el arranque, pero ambas conexiones son estrellas, ¿ya? Entonces aquí puedo ver yo que mido la tensión de suministro acá, ¿ya?, en los bornes de conexión del compresor. Evidentemente que de forma transversal aquí hay que tomar todas las medidas de precaución, porque en este caso, por ejemplo, tendría tensión trifásica. En la medición que estoy realizando acá, me marcaría 220 volts, que es la tensión entre cualquier fase y el punto común de la fase, que es el punto central de la estrella. Pero si mido entre fase y fase,
ahí me marcaría los 380 volts. Entonces, primero, medimos tensión de suministro. Segundo, intensidad de corriente, ¿ya? Para cada fase, en la bornera, para no estar influenciado por otra carga que esté conectada en paralelo al compresor, más aún cuando nos generaría un desequilibrio de fase, podemos medir entonces ahí corriente únicamente al compresor. Y esa corriente debe ser contrastada con la corriente por lo menos máxima del compresor. Mucho mejor si existe la posibilidad de contrastar este valor de corriente con respecto a la corriente nominal en esas condiciones de funcionamiento. Para eso nosotros podemos utilizar un programa, por ejemplo, para decir, oye, ¿cuál es la corriente? Que son los típicos programas de selección de compresores. ¿Cuál es la corriente que tendría este compresor X a una condición de funcionamiento de tal presión? Supongamos temperatura de condensación de 45 psi correspondiente a tal valor de presión que medimos nosotros, ya temperatura de evaporación, tal valor de sobrecalentamiento. Bueno, la intensidad en este caso son, no sé, 4,5 amperes y yo estoy midiendo 3,7 amperes, 3,8. Por debajo de la nominal está súper bien, ¿ya? Entonces, de esa forma contrasto yo esta información porque alguien me dice, oye, Germán, si aquí mido 5 amperes, ¿qué? Porque por lo menos yo sé que el suministro ya de energía eléctrica tiene 380 volts entre fase y fase, ya 220 volts entre fase y neutro, ya, y de tener 0 volts entre neutro y tierra, ya. Pero si la corriente es 5 amperes, ¿cómo sé yo que esos 5 amperes son los que corresponden al compresor? Bueno, ahí tengo que contrastarlo con la información, ¿ya? Y ahí tenemos, aquí tenemos el compresor. Para medir presión de aspiración, ocupo el manómetro de baja. Ahora aquí está conectado a la tubería por un efecto visual de la explicación, pero el manómetro de baja yo lo conecto acá, ¿ya? Que es la válvula de servicio. Esta es la presión de aspiración y en estos compresores está la presión de cárter. La presión de cárter es ligeramente menor que la presión de aspiración, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito una diferencia de presión para que el aceite que proviene desde el evaporador, que salió del compresor, ya vaya a dar nuevamente al cárter del compresor, ¿ya? Entendiendo que estos tipos de compresores acá, fíjense que tienen la conexión en la parte posterior, ¿ya? Estos compresores son enfriados por refrigerante, vale decir, el refrigerante que proviene de la aspiración pasa por el motor eléctrico, lo enfría, llega al cárter, ¿ya? Y posteriormente ingresa a la cámara de compresión, es comprimido y descargado hacia el condensador, ¿ya? Entonces, mido presión de baja con mi manómetro, presión de aspiración, y el termómetro generalmente hay que instalarlo a unos 15 centímetros de la válvula de servicio para no estar influenciados por el puente térmico que genera la misma carcasa del compresor, ¿ya? Con respecto a las válvulas de servicio. 15 centímetros es suficiente, no 2 metros, así que 15 centímetros para alejarme de este punto. Ya, me dice Germán, 14, sí, bueno, 14 igual también, en realidad no vamos a tener ya diferencias significativas en un centímetro. Con respecto a la descarga, mismo criterio, vamos a medir presión de descarga con el manómetro instalado en la llave de servicio, solamente para un tema funcional está acá. Y la temperatura de descarga también a unos 15 centímetros. Fíjense bien que la temperatura de descarga que yo voy a medir, colega, es en este punto unos 15 centímetros, más o menos superior entre 20 a 25 grados que la temperatura de descarga interna en el puerto de descarga del compresor, que es el punto de más alta temperatura del sistema, ¿ya? Entonces, si aquí yo mido 90, 100, significa que adentro está a 120 grados, y eso ya es significativamente alto. Entonces, ahí instalo los instrumentos. Para refrigerantes puros, ¿ya? O mezclas azeotrópicas. ¿Cuáles son las mezclas azeotrópicas? Los refrigerantes 500, ¿cierto? Voy a calcular el sobrecalentamiento en base a T1 menos T2. ¿Qué es T1? Temperatura de aspiración, ¿ya? La temperatura que podemos medir nosotros con el termómetro. ¿Qué es T2? La temperatura de saturación
que le corresponde a la presión de aspiración. ¿Y de dónde íbamos a obtener esa temperatura? De la relación presión-temperatura, ¿ya? Relación presión-temperatura, T2. Entonces el sobrecalentamiento debemos considerar nosotros una cosa, que el sobrecalentamiento siempre, siempre es positivo. Y este signo menos que está acá se debe conservar, independiente que T2 sea negativo. Ya vamos a ver un ejemplo de cálculo, ¿ya? Aquí hagamos un cálculo sin... hay una aplicación, si me permiten acá, que yo nunca la he usado, pero ¿qué les parece si lo hacemos? Que es pizarra. Empezar una pizarra nueva. ¿Qué están viendo ustedes ahora? Envió como un enlace. Y ahí están viendo la pizarra, Sí, ahí sí. pero ya no ven la presentación. No, la pizarra solamente. Ya, entonces si yo ahora saco ahí, pero no estoy probando. Y ahora ven la presentación. Correcto. Ya, perfecto, porque estoy compartiendo acá entonces. Ya, la pizarra entonces tenemos aquí bolígrafo, borrador, ya, la pizarra aquí. El sobrecalenta. Ah, perdonen, colega, pero no es. ¿Y cómo hacían clase los profes con esto? Sobrecalentamiento es, ya, T1 menos. Yo creo que los profes no hacían clase con esto, ¿cierto, colega? Menos T2. No, no va a resultar, ¿o sí? Ya, me ténganme un poquito de paciencia. Siempre positivo. Siempre positivo el sobrecalentamiento, ¿ya? Entonces supongamos T1, primer ejemplo, 15 grados, ¿ya? Menos T2, estoy haciéndoles un ejemplo numéricos. Menos T2, supongamos que es 10 grados. Sobrecalentamiento igual, 5 grados, ¿cierto? Una resta básica. Segundo ejemplo, sobrecalentamiento ya establecido por una temperatura positiva. ¿Ya? Vamos a suponer acá 8 grados. Voy a borrar acá. No creo que los profes hayan hecho clase con esto, ¿cierto? ¿O sí? Uy, dice que una pizarra. O quizás con algo touch, será mejor ya. T1, supongamos 8 grados. ¿Ya? Pero ahora vamos a una temperatura negativa. Supongamos que ya T2 es menos 2 grados. ¿Cuánto el sobrecalentamiento? 10 grados. Positivo. Positivo. Recuerden que aquí tenemos T1 del termómetro positivo, menos por menos, más nos quedaría 8 más 2, 10. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿Sí? no, no es que lo quiera rebatir ni nada, pero en resta o suma se conserva solamente el signo del mayor. En el más por menos, el menos por más, es en multiplicación, división. En este caso, el 8 que usted dice es positivo. Por eso se conserva Sí, el pero signo positivo. ¿qué define la operación? En la regla pero no es por menos por menos. Porque eso, Ah, claro. el menos por menos se utiliza solamente en lo que es es como se define como el amigo de mi amigo es mi amigo. Sí, El claro. enemigo, sí. Entonces quedaría 8 más 8, 2, 10, 10 sí, positivos, positivo. porque tengo dos números positivos. Al Exacto. tener Y un se signo conserva el del menos, mayor. claro, al tener un signo menos antes del paréntesis. El signo menos modifica el paréntesis adentro. Perfecto. Pero lo importante es que positivo. Y ahora ya vamos a trabajar con dos valores negativos. ¿Ya? Entonces tenemos la temperatura media negativa y la temperatura de saturación negativa. ¿Ya? Entonces tenemos ahí.
Menos 15, ¿ya? Menos 22. Sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento. Más 7. 7. Perfecto. Positivo. Porque aquí quedaría. Aquí está, Eduardo, lo que comentaste. Menos 15 más 22. ¿Te fijas? Queda 7. Entonces, signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. En todos los casos, ya combinados, positivo, 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 negativo, 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 siempre el sobrecalentamiento es positivo, porque es una diferencia absoluta entre un punto y otro. ¿Ya? Fíjense acá, hay una cosa. Si yo les digo que, primero que el sobrecalentamiento es positivo, y lo segundo, ¿ya? Es que, veamos acá, tenemos aquí menos 18, ¿ya? Y menos 30. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto es el sobrecalentamiento? Dime, Luis. Menos 12. Menos 12. Perfecto. Y dijimos que el sobrecalentamiento no puede ser negativo. ¿Cuál es el error que hay ahí? No es un error numérico ahora, porque efectivamente si yo desarrollo, ¿ya? Desarrollo menos 30, menos 18, es menos 12. Luis, Me imagino que la toma de temperaturas ¿ya? ¿Y qué te puede ser el error. imaginas? ¿Ya? ¿Pero qué te imaginas con la toma de temperatura? Bueno, lógicamente, al tener menor temperatura, quiere decir que le faltó, se excedió la carga, ¿no? No. Efectivamente hay un error con T1, pero un error que es conceptual, porque siempre, siempre, aunque le falte carga, aunque cualquier cosa, T1 siempre es mayor que T2, ¿ya? Siempre. A lo más, T1 pudiese ser igual que T2, pero jamás T2 va a ser mayor que T1 como en este ejemplo de acá, porque termodinámicamente eso es imposible. ¿Y qué significa cuando T1 y T2 son iguales? ¿Cuánto el sobrecalentamiento para T2 es igual a T1? ¿Cuánto sería el sobrecalentamiento para T1 y T2 de igual valor? Cero. 0. ¿Y qué significa cuando el sobrecalentamiento es 0? Que el refrigerante está en una condición de saturación. Eso vale decir el refrigerante está en una condición de mezcla. ¿Ya? Hay mezcla de refrigerante. Por lo cual, si interpretamos esto, valores de sobrecalentamiento bajos, incluso menores a 3 grados, ya indicaría que el refrigerante lleva ciertas trazas de líquido. Sobrecalentamiento 0 es porque ya hay definitivamente una mezcla. ¿Ya? Definitivamente una mezcla. Entonces, a través de la evaluación, nosotros podemos ya determinar si efectivamente está retornando líquido al compresor. O evaluarlo y poder generar un informe a través de esto. Dime, Luis. Consulta. En ese caso, cuando está la mezcla, ahí no nos queda más que retirar el refrigerante y cambiarlo. No, colega, es porque hay mezcla. Solamente por eso. No, es evaluar ahora, Luis, por No, qué hay mezcla de refrigerante en la aspiración del compresor.
Sí, Mira, no, sí, sí, sí entiendo. A lo que iba yo es que el refrigerante nos sigue sirviendo o hay que cambiarlo e identificar no, la falla. no, colega, sigue sirviendo si el refrigerante es extremadamente estable en la molécula. Y eso es por qué llega después a la capa de ozono después de 10 años, no sé. ¿Cachai? Ya entiendo. Hay que evaluar por qué está retornando líquido y por qué puede retornar líquido. Ya, voy a cerrar la pizarrita. ¿Por qué puede estar llegando líquido a la aspiración del compresor? ¿Ya? Acá. ¿Por qué puede estar llegando líquido? Por diversas situaciones. Enseguida, Leonel. La primera es ya por una sobrecarga de refrigerante, efectivamente. La segunda, ¿ya? La segunda es por un ajuste incorrecto de la válvula de expansión. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Agua abajo del compresor aquí que permite que llegue el líquido al compresor. La tercera es cuando hay una insuficiente transferencia de calor en el evaporador y el evaporador está totalmente bloqueado con hielo. Cuarta, instalación incorrecta de la válvula de expansión. Quinta, un diseño incorrecto en cuanto a una válvula de expansión sobredimensionada. Todas esas causas de una u otra forma pueden generar que salga líquido del evaporador hacia el compresor y en la aspiración del compresor tener una mezcla de refrigerante, líquido, vapor. ¿Ya? Sin embargo, hay grandes diferencias en el comportamiento de la presión dependiendo del origen que genera el retorno de líquido. Por ejemplo, retornos de líquido derivados de una sobrealimentación de refrigerante al evaporador, que puede ser producto de eh, eh, una válvula sobredimensionada o un mal ajuste de la válvula. La válvula, entre comillas, muy abierta, la presión tiende a aumentar. De aspiración, entonces retorna refrigerante en estado líquido a la aspiración del compresor, ¿ya? Pero a una alta presión. Evaporador bloqueado con hielo, retorna líquido, pero a baja presión. En ambos casos tengo retorno de líquido, pero el comportamiento de las presiones es diferente. Entonces, eso es lo que hay que revisar, Luis. ¿Ya? No debo sacar el refrigerante, cambiarlo, ni nada. Hay que evaluar qué es lo que está generando, porque de una u otra forma retorna líquido al compresor porque no se vaporizó todo el refrigerante en el evaporador. Entonces busquemos el origen de por qué no ocurrió, por qué ocurrió eso, ¿cachai? Eso es, pero no hay que cambiar refrigerante ni nada. Leonel, No iba a comentar eso cuando consultó eso, que por qué quedaba saturado. Y iba a hacer mención a eso, de o sobrecarga o alguna otra falla del sistema. claro, y sobrecarga refrigerante, colega, ya tiene ciertos contextos. Con capilar es mucho más fácil que una sobrecarga genere retorno de líquido al compresor. En este caso, ya, en este caso, tengo que sobrecargar tanto, que lleno el depósito de líquido, ¿ya? Lleno el depósito de líquido. Al llenarse el depósito de líquido, lo que ocurre es que el condensador se inunda con refrigerante, lo cual provoca un aumento de presión porque el refrigerante en estado líquido al inundar el condensador le resta volumen de transferencia de calor. Entonces, cuando sobrecargo un refrigerante hay un incremento de presión, ¿ya? En alta, ¿ya? En alta por el efecto que le estoy comentando. Después, aumenta el sobrecalentamiento producto de este aumento de presión y además porque tengo todo esto lleno con refrigerante en estado líquido, por lo cual el refrigerante en estado líquido va a liberar calor sensible. El aumento de presión y de su enfriamiento producen que en la entrada de la válvula el subenfriamiento sea mayor, en consecuencia de lo que le estoy hablando. Como el subenfriamiento es mayor, ¿ya? La válvula permite que ingrese al evaporador refrigerante, pero ya refrigerante con un porcentaje de vapor menor
que el porcentaje de vapor que se generaba cuando su enfriamiento era más bajo, cuando tenía la carga de refrigerante correcta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Tengo que cargar con tanto con tanto refrigerante que genera el efecto de llenar el depósito, etcétera. Y además, la válvula tiene que ser incapaz en su cierre para conservar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador de contrarrestar ese efecto de disminución del flash gas. Entonces, generar retornos de líquido en una cámara en configuración pan-down con depósito de líquido tiene que ser mucho, mucho, mucho más refrigerante, el doble, el triple refrigerante de lo que corresponde a la carga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo de amortiguador el depósito de líquido y la válvula, siempre la válvula de expansión, va a perseguir el sobrecalentamiento a la salida del evaporador. De hecho, por ejemplo, cuando retorna líquido producto de que el evaporador está totalmente bloqueado, la válvula funciona por sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Entonces, como nos está evaporando el refrigerante porque no están funcionando los ventiladores, pues está todo lleno de hielo, ¿ya? La válvula dice, oye, sobrecalentamiento a la salida del evaporador es bajo, voy a tender a cerrarme. Oye, sigue bajando, tiendo a cerrarme, para conservar el sobrecalentamiento 7 Kelvin a la salida del evaporador. Tiendo a cerrarme, y como se tiende a cerrar, ¿ya? La presión tiende a bajar. ¿Dónde queda el refrigerante, ya? Que estaba en un principio, cuando la válvula no tenía ese porcentaje de cierre, está acumulándose en el depósito de líquido. Entonces el depósito de líquido contrarresta esas variaciones de inyección de refrigerante al evaporador. Pero llega un momento que dice la válvula, dice, bueno, perdón, no me puedo cerrar más. Y si esa cantidad de refrigerante, ¿ya?, que ingresa al evaporador en la condición de máximo cierre de la válvula, que es aproximadamente al 40% de su capacidad nominal, ¿ya?, es lo suficientemente alta porque no se vaporiza, retorna líquido al compresor, pero tampoco una detención del ventilador en un inicio no es que genere inmediatamente un retorno de líquido al compresor, sino que es un proceso producto del funcionamiento de la válvula de expansión, ¿ya? Así que tiene esos distintos contextos. Ahora yo voy y abro la válvula acá, crac, 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 y le empiezo a inyectar una cantidad, ya la válvula la engañé. Entonces ella me va a conservar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, el cual yo ajusté, y va a ingresar una cantidad de refrigerante, pero eso, a diferencia de un bloqueo por hielo, genera un incremento en la presión, ¿ya? Entonces, ¿te fijas, Luis, que hay distintos orígenes que pueden provocar un retorno de líquido y en cierto contexto también? ¿Qué les parece, colega? ¿Alguna duda, Leonel? Profe, en la capacitación que dicta sobre las cámaras frigoríficas, ¿hay algún programa o software como para en el momento del diseño la cantidad de refrigerante? No, ¿O simplemente a no, ensayo? no, no tan simplemente ensayo. Hay una estimación que yo hago en base a un concepto que lo vamos a ver mañana, que se llama densidad relativa. Entonces yo con el volumen del depósito de líquido calculo es como algo bien específico. Yo estimo la cantidad de refrigerante que voy a cargar y hasta el momento me ha dado buenos resultados, ¿ya? Pero no hay un programa, ¿por qué? Porque todo depende del volumen y de la densidad del refrigerante a la temperatura que yo la estoy evaluando, que voy a realizar la carga. Pero creo que como digo, a nosotros nos ha dado buenos resultados ya realizar ese cálculo. De hecho, por ejemplo, porque uno dice, bueno, Germán, ya yo realizo ese cálculo y yo cargo para que no me quede, para que la instalación no quede con una baja carga de refrigerante. Sin embargo, ¿cómo evalúo que me sobrepasé de refrigerante? ¿Ya? Y eso es siempre un tema porque los colegas cuando cargan avisor de líquido lleno, que se llama nomás. Pero, por ejemplo, no estoy cargando yo de un principio una cámara de congelado. Resulta que las cámaras de congelado, cuando parten, la válvula está totalmente abierta y el visor de líquido burbujea, pero porque la válvula está en una condición de máxima apertura, en una condición además que no fue seleccionada, ¿ya?
Entonces los colegas cargan, y efectivamente terminan llenando el visor, pero inundando el condensador. Entonces, si el aumento de presión a ellos no les parece lo suficientemente alto, porque quizás a lo mejor ni siquiera la miden, eso teóricamente queda bien cargado. Pero entonces yo realizo el cálculo, no, perdón, la estimación en base a la densidad relativa y posteriormente, ya con el manómetro puesto en el depósito de líquido, ya, el de alta presión, nosotros cerramos el depósito de líquido. Y al cerrar el depósito de líquido ya no hay inyección de líquido hacia el evaporador, el compresor sigue funcionando, recogiendo todo el refrigerante y enviándolo nuevamente al depósito de líquido. Y la presión no debe aumentar, porque si aumenta, significa que el depósito de líquido está inundado. ¿Ya? Aquí, en este tipo de sistema, ¿ya? A diferencia de los sistemas con capilar, si hay una obstrucción en la línea de líquido, después del depósito de líquido, nos genera un incremento de presión siempre y cuando el depósito de líquido no esté inundado. Si hay una obstrucción en la descarga, inmediatamente, porque estoy antes del condensador. Pero acá no, porque observen esto. Cuando la solenoide se cierra, ¿ya? Cuando la solenoide se cierra porque se alcanzó temperatura, equivale a una obstrucción del 100% en la línea de líquido. Y si fuera normal el aumento de presión, ¿ya? Incluso llegaría en algunos momentos a desconectar el compresor por alta presión. Eso no es normal. Entonces, ¿qué es lo que realizo yo? Una estimación de carga de refrigerante en función del volumen del depósito de líquido, de acuerdo a un concepto llamado densidad relativa, que equivale a la división de la densidad del refrigerante por la densidad del agua a 4 grados, por el volumen del depósito de líquido, por un factor de llenado del 60%. ¿Ya? Y posteriormente, después en la práctica, compruebo de que cerrando el depósito de líquido, que no se produzca un incremento de presión por una sobrecarga de refrigerante. ¿Ya? Pero así como un programa que yo diga, esta es mi cámara, tanto refrigerante, no. Ok, O por lo porque, menos yo no conozco. claro, porque como dice usted, hay veces que son tan distantes la unidad evaporadora condensadora que todo ese tramo de cañería obviamente me va a consumir más refrigerante. Claro. De hecho, hay veces que incluso el depósito de líquido hay que cambiarlo. Y esa es una cosa de la. Es una cosa, perdón, una situación de las unidades condensadoras que no aparece especificado en el catálogo y debería. O sea, esta unidad condensadora, este depósito de líquido te sirve hasta 15 metros. Si le instala 40 metros, hay que aumentar el volumen del depósito de líquido, porque voy a cargar con tanto refrigerante que voy a inundar el depósito, pero resulta que 30 metros más allá, aquí tengo refrigerante ya en condición de mezcla. Colega, por esta falta de evaluación de los sistemas, es que yo te digo, debe haber un montón de cámaras que están funcionando, que alcanzan temperatura, pero consumiendo significativamente energía más que la que debiesen consumir. Porque también, aparte, no es muy usual medir la energía. Estoy diciendo energía, no la potencia instantánea ni la corriente, no, energía, kilowatt hora. Y cada kilowatt hora me cuesta tanto dinero, 115 pesos. Entonces gasté 50 kilowatt hora a la semana, ¿ya? Y gasté entonces esta cámara para tenerla funcionando, no sé, necesito a 5.000 pesos, por poner un número mensual, o sea, semanal, ¿ya? No es usual encontrarse con medidores de energía para poder cuantificar, oye, ¿sabéis qué? Ya medí energía este mes, este febrero, esta cámara tenía un promedio de consumo o no sé, consume mensualmente un promedio, estoy hablando de números de ejemplo, de 200 kilowatt hora. Pero eso te digo, ¿por qué ahora, colega, está consumiendo 300? ¿Por qué aumentó en un 50%? Oye, pero veamos qué es lo que está pasando, ¿ya? O sea, esa advertencia, oye, algo está pasando de acuerdo a la magnitud de la energía para funcionamiento, la verdad que no es usual encontrarlo. ¿Ya? Entonces muchos deben estar trabajando así con caída de presión excesiva. Si a la larga con el visor aquí la medida de su enfriamiento, lo que yo me aseguro es que realmente la válvula está, ¿cierto? Le está ingresando a la válvula líquido subenfriado.
porque ya sabemos que con un enfriamiento de líquido del orden de los 2 a los 4 grados, ¿ya? Incluso así, la generación de vapor equivale aproximadamente en un 30%, y si es cámara de congelado es más aún. Por lo cual, si no hay su enfriamiento en el líquido, significa que el líquido está en una condición de mezcla. Estamos aprovechando en un 50% el refrigerante, porque el otro 50% ya se vaporiza en la entrada, se vaporiza perdón, en el proceso de expansión. Por eso es súper interesante este tema. Y medir magnitudes de funcionamiento. Muchas veces los colegas, oye, muévete la válvula, ábrela, ciérrala, pero ¿midieron lo que pasaba acá? No, no midieron, entonces están haciendo un ajuste, ¿cierto? Que es a ciegas sin poder observar qué es lo que ocurre posteriormente. ¿Qué les parece, colega? ¿Tienen alguna duda? Yo estoy, colega, yo hice un curso de refrigeración. Les conté yo que hice un curso, que yo trabajaba para Danfoss como instructor para sus clientes, que hacía un curso al mes. Entonces, imagínense que yo, y después sigo aprendiendo, yo tratando de interpretar esto, ¿ya? Hice un curso que hacía un laboratorio mensual. Entonces, imagínense, no sé, 100 laboratorios, en donde nosotros abríamos la válvula, cerramos la válvula, que conceptualmente eso es disminuir sobrecalentamiento, aumentar sobrecalentamiento, eh, aplicar sobrecarga, para ver sobrecarga térmica, para ver el efecto que se genera, aunque el laboratorio no era tan largo porque en tiempo, porque todas estas mediciones para tratar de ir al fino, ya de ir al fino de la medición, o sea, varió en 5,3 Kelvin, necesitan mucho tiempo, y además las cámaras están instaladas en un ambiente en donde tengo algo que es variable, que es la temperatura ambiente. No están dentro de un laboratorio para simular una condición específica. Pero sin embargo, siempre las tendencias eran absolutas. O sea, siempre al girar el tornillo de la válvula hacia la izquierda de la válvula de expansión, que es disminuir el sobrecalentamiento, siempre la inyección de refrigerante aumentaba, porque eso es del funcionamiento de la válvula, ¿ya? Y aumentaba la presión de evaporación. O sea, en cuánto va, bueno, va a depender en qué condición, va a depender el sistema, pero siempre la tendencia era un aumento. Entonces yo analizaba más que en términos absolutos, ya en tendencia, y esas tendencias siempre se cumplían. Espero en algún momento de este año vamos a construir una cámara de refrigeración en nuestro taller, sala taller, para poder hacer, ¿cierto? Este tipo, poder ensayarlo y poder registrarlo para poder compartirlo con ustedes. Esa es como una meta de este año. Hacer una cámara, y necesito una cámara de 2x2, no más nada más. Eso, mis colegas, no sé si alguien tiene alguna duda para cerrar el día de hoy. Igual nos quedó algo pendiente esto, pero lo retomamos mañana, no se preocupen, que para mí me parece súper interesante. No sé, ojalá que a ustedes también, pues, colegas, ¿qué me dicen? Sí, súper interesante. Queda uno, se da cuenta muchas veces, por lo menos en mi persona, que todavía nos falta más por conocer, más conocimiento todavía. Ya, ya, todo nos falta, colegas, sí, hay que seguir nomás. Que Todos seguir, los colegas. días uno aprende algo. Soy de esa teoría. Exactamente. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué me dicen los demás colegas? ¿Alguna Bueno, por mi parte, duda, observación? a mí me quedaron bastantes cosas claras con respecto a estas mediciones. Como trabajo con cámaras, entonces ya me tenía varias dudas y ya me las despejé. Colega, ¿y tú tienes instalado un sistema de adquisición de datos en tus cámaras o no? No, nada, es que como yo no las veo directamente, yo más que nada a las cámaras con suerte me he metido a los tableros. En caso de que se baje Ya. un automático, investigo Oh, eso. pues colega, tú. ¿Cuántas cámaras son? Tengo en total son 5. 5 cámaras. Colega, las 5 cámaras, ¿cierto? Se le puede hacer un sistema de adquisición de datos con controladores, y lleváis todo hacia una red de datos RS485, que es una conexión en paralelo, y se lleva un módulo conversor de señal USB, y los tenéis después todas las temperaturas en el computador. Y podéis manejarlo computador y remoto y todo. Por eso, para eso estoy haciendo estos cursos. Claro.
Claro. Se puede hacer remoto, lo podéis ver del celular, te envía un correo cuando sube la temperatura, Exacto. puede hacer Sí, un registro del historial de temperatura al día con, con me lo intervalos han de, mencionado. claro, con Me lo han intervalos. mencionado que ya se puede, entre comillas, recibir todos los datos hasta en el mismo celular. Sí, claro, colega, yo hice ese sistema en una empresa que lamentablemente ya no existe, ya hace, sin mentirte, 10 años atrás, ¿ya? Y lo que hice, fíjense esto, porque ya, tal como ustedes me están escuchando aquí hasta las 10 de la noche, tienen su tiempo, o sea, de una u otra forma hay que invertir dinero, tiempo. ¿Y qué es lo que hice yo en ese tiempo? La verdad que no era muy conocido esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hice? Me compré 2 controladores y el módulo conversor y tuve que hacer las pruebas en la casa para aprender a usarlo. Después lo instalé y había un problema, fíjense que yo soy mecánico, soy técnico en refrigeración, ingeniero en refrigeración, y había un problema que era relativo a la IP. En ese tiempo había IP variable y el firewall del router evitaba que yo ingresara a través de IP, no me ruteaba a donde estaba el computador. Mira la situación. Terminé haciendo un escritorio remoto, capturando el computador, saltándome el router. ¿Ya? Después hoy mejoró y ahora la verdad que hay un protocolo de comunicación que no está en función de la IP, sino que cuando uno instala el programa en el computador te genera una clave, seguramente está conectado con otro servidor, y yo con la clave me conecto con el servidor acá arriba. Entonces me salto los routers, salvo que esté, ¿cierto?, bloqueado el puerto, el 8080, creo que, ¿ya? Si está bloqueado, no puedo hacer eso. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con computación, en lo que hablamos el otro día de la importancia de la electrónica, etcétera. O sea, aquí estoy hablando de forma muy básica por lo demás, de algunos conceptos de redes de datos, etcétera, pero una cosa que nosotros debemos entender ya si queremos ejecutar este tipo de trabajo. De hecho, ahora hay conexión, por ejemplo, por Wi-Fi, puedo ocupar la Wi-Fi. No tengo por qué tener una conexión física al computador, pero en su tiempo, colega, yo traté de hacer el enlace a través de módulos de señales de señal de radio. Radio acá, 2 antenas y la comunicación. No, resultó, colega. El Wi-Fi es mucho más estable, pero en ese tiempo había acá que atravesar todo el patio para no atravesar un cable que era, no sé, 30 metros. Ya me envalentoné, colega, y dije, ya, vamos a comprar 2 módulos por señales de radio. Y resulta que estaba el transformador de la entrada a la empresa y seguramente campo magnético que generaba el transformador me generaba una señal inestable entre el emisor y el receptor y estaba igual como yo el viernes pasado, se cortaba la señal. Pues son cosas interesantes, ¿ven, colega? Ya, pues, mis colegas, eso les quería contar hoy día, pues. ¿Qué les parece? Como siempre, mañana subo los videos y nos encontramos mañana entonces en este mismo canal. ¿Alguna duda para cerrar, colega? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Todo excelente. Nos vemos Ge- mañana. Genial, colega. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que descansen, colega. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti. Hasta mañana, profe. Muchas Hasta gracias. mañana, colegas. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.